con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Espíritu está aquí, es evidente todo. Atmósfera está Espíritu está aquí, es evidente todo. Espíritu está aquí. El lugar derramado tu amor me mueve. He venido por ti, he
¿Cómo serás? Espíritu está aquí. Es evidente todo. Espíritu está aquí. De ti, Señor, es Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, iglesia. Les saludamos en esta tarde después de este tiempo de alabanza y de adoración. Seguidamente vamos a estar haciendo nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a estar orando para darle libertad al Espíritu para que nos hable en esta tarde. Señor, te doy gracias en esta tarde. Bendecimos esta hora, Espíritu Santo. Yo te pido de que hables a nuestro corazón, que hables a cada persona, Señor, que está escuchando esta transmisión, aquellos que en algún momento la van a poder ver. Señor, te pido que tú les bendigas, que tú les ministres conforme a su necesidad y conforme, Señor, a tu voluntad. Gracias por esta hora, porque tú eres bueno y eres un Padre maravilloso con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar esta enseñanza, le pedía yo al Señor y estaba orando y le decía cuál era la palabra que tenía que llevar en este día. Y el Señor ponía muy fuerte en mi corazón el tema del perdón, sabiendo que es un tema controversial, que tenemos diversas opiniones del perdón, pero que es importante que lo hablemos, que lo estudiemos y por supuesto que lo practiquemos. Y quiero empezar contando esta historia que es verídica, que ocurrió en
en el año 2018 en el estado de Texas, y le ocurrió a una mujer policía. Y esta mujer ese día estaba en su día de descanso. Entonces, regresando a su casa, tomó el elevador, se dirigió a su apartamento. Lo que ella no se dio cuenta es que ella se bajó un piso antes de donde ella vivía, y ella pensó que estaba entrando a su departamento. Cuando abrió la puerta se dio cuenta que estaba abierta. Entró a su departamento, se dio cuenta que la luz estaba prendida, y obvio pues vio un joven en su departamento, y ella no lo pensó dos veces, sino que tomó su arma y le disparó a este joven, y este joven pues falleció en ese momento. ¿Ok? Entonces, en algún momento ella se dio cuenta que, creo que no es mi apartamento, y obviamente después de eso arrestaron a esta mujer, la llevaron a juicio después de un tiempo, y así pues hubo una terrible desgracia en ese día para una familia. Pero lo impactante de esta historia es lo que sucede en el momento que le están dictando este juicio a esta mujer, y es que el hermano de este joven, cuando tiene que comparecer delante del juez, la gente está esperando que este joven pues diga palabras de maldición, o que se dirija a ella no muy amablemente. Pero pues todos se quedaron muy impactados cuando este joven se dirigió a ella y le decía: yo te amo como una persona, y yo no deseo que pase nada malo contigo. Y lo más precioso de ese momento es que él pide permiso al juez y le dice que si la puede abrazar, y el juez le dice por supuesto. Él se dirige unos pasos, pero ella también, cuando ve que él viene hacia ella, ella también sale corriendo, llorando, porque ella no puede creer que ese hombre está diciéndole estas palabras y perdonando, aunque esto fue algo involuntario, pero de todas maneras fue una gran desgracia para toda esta familia. Y él la abrazó, y yo me podía dar cuenta que él le decía algunas palabras al oído. Seguramente él estará diciéndole: yo te perdono, no te preocupes, vas a salir adelante con todas estas cosas. Y después, cuando estaba buscando algún ejemplo para ilustrar esta enseñanza, también pude encontrar otro caso muy parecido, y es que un hombre que era un asesino en serie de mujeres jóvenes, la gente se enfocó en un ejemplo en especial, y fue la muerte de una jovencita. Este hombre que hacía estos asesinatos estaba sentado delante de los jueces, y todo el mundo pasaba, todos los que tenían que ver con las víctimas pasaban y le decían tantas cosas como de: espero que tengas el mejor lugar que haya o el peor lugar que haya en el infierno. Otros le decían: espero que te quemes en las llamas del infierno. Y así sucesivamente. Nadie tenía misericordia de este hombre, sino que todos pasaban y le maldecían y le deseaban lo peor al hombre. Y este hombre miraba así serio, con una mirada dura, con una mirada que no sentía ningún tipo de misericordia. Pero pasó el padre de la niña, en el cual se enfocaron la última noticia. Y este joven y este padre le decía: a diferencia de todos los que han pasado, yo quiero decirle que hoy usted ha hecho que mi fe cobre vida, y que mi fe hoy tenga sentido, y que yo pueda probar con los actos, con este acto que yo voy a hacer hoy, pueda probar que las cosas que yo predico sean reales. Y es que yo no lo odio, sino que lo perdono. Y lo perdono de todo mi corazón. Y yo deseo, a diferencia de todas las personas, de que usted halle el perdón a través de Dios y de Jesús. Cuando él dijo esas palabras, después de haber recibido tantos insultos y tantos desprecios, este hombre lloró. Lloró y lloró por esa expresión de amor que tuvo ese hombre hacia él. Y hoy vamos a estar
preguntándole desde acá y desde su casa, cuando usted escuche estas palabras, y yo sé que entre todos vamos a estar de acuerdo con algo, que si bien es difícil perdonar una acción, una actitud, una palabra, un hecho que haya causado en nosotros una incomodidad, una herida, un momento difícil, es difícil perdonar. Pero aún es más difícil perdonar cuando una persona se ha atrevido a tener una acción contra alguien que es un ser querido para nosotros, como un hijo, como nuestros padres, como nuestra familia. Esa parte es aún más difícil de asumir y de aceptar, y obviamente de perdonar. Así que el acto que desafía nuestra naturaleza como seres humanos en demostrarle a una persona después de un suceso de estos es extender el perdón hacia una persona que nos ha ofendido o que ha ofendido a alguna de nuestros seres más queridos. Y yo pienso que esta mujer, cualquiera que sea su credo, si algún día ha reconocido al Señor o no, yo pienso que ella tuvo el momento de replantear su vida, su historia hacia atrás, y por supuesto el futuro del saber por qué esta persona lo perdonó. Y si ella algún día tuvo una concepción de Dios, yo pienso que ese día le quedó muy claro que el perdón viene a través del amor que Dios pone en nuestros corazones, el amor de Jesús. Y que el amor de Jesús fue expresado ese día a través de esas palabras de perdón y de misericordia que este joven o que ese padre extendieron sobre esas personas que causaron daño a su familia. Amén. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque hay mucha gente que caminan por el valle como de la angustia, de la soledad, de la desesperación, pero no saben por qué razón ellos tienen como un estado, o si algunas personas lo saben o lo conocen, ellos no quieren reconocer que es por esa falta de perdón, por esa falta de amar, por esa palabra que se cumple en nuestras vidas cuando el Señor dice en el versículo que vamos a leer en este momento, en el libro de Mateo, en el capítulo 18 y versículo 21, dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que haga contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y es ahí donde nosotros empezamos a cumplir esa palabra que parece irreal que nosotros pudiéramos practicar, que pareciera que es algo que no se puede hacer, humanamente no se puede hacer por las cosas que han pasado. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, el asesinato de un ser querido. ¿Cómo puedo perdonar esto? ¿Cómo puedo hacer para que mi corazón haga cuenta de que no está pasando nada? Pero solo es a través de la enseñanza, de lo que el Señor escribe en la palabra, de lo que permite que nosotros leamos y que cobre vida en nuestros corazones. Bueno, ¿por qué el perdón tiene tanto poder sobre la maldad? ¿Por qué tiene tanto poder sobre la maldad? Porque el perdón alinea nuestro corazón, alinea nuestra vida y ese hecho con lo que pasó en la cruz del Calvario. Porque Jesús murió por amor. Jesús murió renunciando a poder decir y declarar: Padre, sálvame de esta situación, de este momento de muerte. Y el Señor, el Padre, lo pudo haber hecho. El Padre pudo haber ayudado a su Hijo Jesús en el momento que estaba muriendo. Pero Jesús quiso tomar ese momento para demostrar el amor sobre el mundo, el amor sobre los hechos que nos han lastimado. Y Él pudo haber dicho: Señor, envía ángeles que me rescaten, y Él lo pudo haber hecho, ¿cierto? Él pudo haber solicitado al Padre que hiciera algo supernatural para que eso no sucediera, para que Él no viviera ese extremo dolor que estaba viviendo. Pero quiso Jesús vivirlo por amor a cada uno de nosotros y para demostrar que incluso en esos momentos de extremo dolor o de extremo
situaciones que hemos vivido que nos han llevado al límite de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Incluso ahí nosotros podemos tener valor para poder decir, como dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso es que nuestro corazón, cuando extendemos el perdón a nuestros enemigos, nuestro corazón está alineado con ese amor y esa presencia del Señor Jesús y con ese perdón que Él extendió en ese día en el que Él murió tan trágicamente. Y la palabra en Romanos dice, porque con Cristo somos crucificados todo el tiempo. Porque cada vez que nosotros perdonamos a alguien, nosotros estamos negándonos a sí mismo, a nuestros sentimientos, a lo que quisiéramos expresar a nuestros enemigos, lo que según nosotros ellos se merecen. Pero recordemos cuando empezamos a andar con Jesús, que Dios dice que juntamente con Él somos crucificados. Quiere decir que nosotros renunciamos y que nosotros tenemos esa negación de poder actuar en contra de la persona, seguramente de una forma violenta, de una forma grosera, de una forma incluso peor que ellos, y nosotros tomamos la decisión de hacer las cosas como a Dios le agrada. Amén. Si yo me pongo a hacer una encuesta, a preguntarle a cada persona, ¿usted ha tenido un enemigo? Seguramente que todos me van a decir muchos enemigos. Y enemigo no solamente es una persona que no nos quiere, sino enemigo es toda aquella persona que ha intentado, que ha hecho, que ha intencional o sin intención, ha hecho una herida sobre nosotros o en nuestros corazones o en nuestra vida. Y por esa causa de esos enemigos nosotros hemos tenido dolor, hemos vivido la traición, así como Jesús la vivió. Hemos vivido el desamor, hemos vivido la indiferencia, el rechazo, lo hemos vivido. Y todos ellos hacen parte de las personas que seguramente ha hecho que nuestro pasado sea difícil. Y ellos se llaman enemigos, ¿cierto? Alguna vez escuché a un predicador que decía, para realmente alinearnos con el corazón de Jesús y para poder tener un corazón como el de Jesús es necesario haber pasado la prueba del perdón. Y el que tiene un enemigo tiene un tesoro, porque a través de ese enemigo nosotros vamos a tener que aprender a demostrar, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, nuestra acción de decir, te perdono, con todo lo difícil que puede llegar a ser, con todo lo difícil que puede decir, porque a veces uno pronuncia esas palabras solamente por la obediencia al Señor, pero a través de pronunciar una obediencia es cuando empieza el Señor Jesús a hacer una operación de sanidad en nosotros. Empieza a haber como si antes mi corazón estaba lleno de resentimiento, de ira, de enojo, tenía tanto dolor, que uno puede mirar en la calle personas tan tristes con la cabeza mirando hacia abajo, con una nube negra que lo puede perseguir todo el tiempo, y se ve en sus actitudes y se ve en la manera de hablar y se ve en su forma de ser. Pero uno no se puede, no puede empezar a pensar qué sería lo que le pasó. Uno de antemano sabe que han sido este tipo de cosas lo que han dañado su corazón. Y solamente ha sido porque han venido personas sobre su vida que han hecho que su corazón esté tan triste. Entonces, ahí es donde podemos cumplir esta palabra que dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Son 7 veces nada más? Seguramente uno rápidamente llega a esos 7, pero Jesús, por darle una demostración de que no es así, el que sea realmente un discípulo de Dios tiene que aprender a perdonar 70 veces 7. Si usted hace una calculadora, si usted hace un cálculo, acerca de este número, pues seguramente nos da una cifra. Pero realmente lo que el Señor quiere decir es que sus verdaderos discípulos perdonan ilimitadamente. O sea, perdonan siempre, a toda hora, todos los días, todas las semanas, todo el tiempo. Y cuando estoy hablando de estas ofensas, no solamente estoy hablando del que le asesinaron a su hijo o a su hija, sino de todo tipo de ofensa. Porque el Señor nos ama a perdonar y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Y el prójimo es todo el mundo.
en el mundo entero. Estoy hablando de que mi vecina más próxima es mi prójimo, de que mi hermano es mi prójimo, de que mi primo es mi prójimo, mi tía, mis hijos, mi esposo, mi esposa, todos son el prójimo y Dios quiere que nosotros los amemos como a mí mismo, como a nosotros mismos. ¿Cómo expresamos ese amor de Jesús? Y Él no solamente quiere que amemos, sino también que lo perdonemos. Y peor, que lo oremos y lo bendigamos. Hasta allá llega el perdón de que el Señor quiere que nosotros hagamos sobre una persona. Que no solamente extendamos ese perdón, sino que nosotros seamos capaces de incluso orar. Cuando una persona te está maldiciendo, tú le bendices. Y eso suena muy fácil de hablarlo. Suena muy fácil de declararlo. Pero es muy difícil vivirlo. Y que eso solamente, porque eso es como un don, como algo que es una virtud que puede el Señor dar. Y eso solamente es algo espiritual que solamente puede ser dado a través del amor de Jesús y Jesús hacia nuestras vidas. Amén. Por eso Mateo 18, 11, Mateo 18 en el versículo 35 dice: mas si tú no perdonas las ofensas de los demás, pues Dios tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Y son las cosas de la Biblia que son muy difíciles de aceptar, porque dice, pero ¿cómo voy a perdonar eso tan difícil? Y si yo no lo perdono, entonces Dios no me va a perdonar. Así tan difícil como suena, es así de difícil como es. Si nosotros no podemos perdonar a quien vemos o amar a quien vemos, pues tampoco podemos amar a Dios. Y tampoco podemos extender ese perdón que quisiéramos. Amén. Hacia otros. Quiero decirle que el perdón ciertamente es algo muy costoso de hacer, muy difícil de hacer. Pero quiero decirle también de que no perdonar es algo aún más costoso. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a decir que una persona hizo un agravio contra mí y no lo quiero perdonar. Y yo estoy molesta y estoy enojada y estoy todo el tiempo pensando en el agravio, en la ofensa. Y simplemente yo tengo un problema con la persona con la que yo tengo el problema. Pero el no perdonarlo me hace igual a que yo tengo un problema con Dios mismo. Porque si yo no lo perdono a Él, pues Dios no me va a perdonar conmigo. Y ahí sí estamos en problemas. Porque el que me da la salvación y la vida eterna es Dios, el Señor Jesús, a través del sacrificio. Y Él me está diciendo claro que si yo no puedo liberarme de este rencor, pues simplemente yo no puedo liberar el perdón que tiene Jesús a través del sacrificio para mi vida. Así que tengo un grave problema en no poder aceptar el perdón de parte de Jesús y la facilidad de poder extenderlo hacia otros. Antes de entrar a lo siguiente, quiero decirle, así como ustedes han tenido personas, enemigos, porque en el momento que una persona hace una ofensa ya se convierte en un enemigo. Quiero decir que yo también los he tenido, que todos los hemos tenido, todos y cada uno de ustedes han tenido enemigos. Y enemigos fuertes, enemigos de tiempo, enemigos que se han propuesto hacerle la vida difícil. También, como cada uno de ustedes, en algún tiempo de mi vida tuve unos fuertes rencores, unas fuertes luchas en mi corazón por cosas que habían sucedido, y algún día tuve la oportunidad de ir a un retiro, a un encuentro en mi país, en Colombia, y fue algo muy maravilloso, muy precioso, y me acuerdo de que ese día estaban dando exactamente una enseñanza como esta, que se llama el perdón, y la persona que estaba ahí enseñando, una joven, decía: escriba las personas que han lastimado su vida, que han hecho una herida en su corazón, que le han causado dolor. Bueno, yo estaba enfocada en una sola persona, la cual me había herido profundamente. Estaba enfocada en esa persona. Pero cuando ella dice, piensa en cada una de esas personas, yo empecé a pensar desde cuando era pequeña. Y cuando yo me di cuenta, yo tenía tantos nombres como yo no imaginé. Entonces yo empecé a pensar desde que era pequeña, porque ella mencionaba, empiece cuando usted fue a la escuela, y yo empecé a recordar cada uno de esos momentos en los cuales habían hecho que esa persona en ese momento
la que estaba recibiendo esa enseñanza era una persona muy insegura, muy temerosa, con tantos y tantos complejos, con tantos y tantas deficiencias en mi carácter. Y yo decía, increíble, que para mí era un total descubrimiento lo que yo estaba viviendo en ese momento, porque yo no sabía por qué yo era una persona agresiva, era una persona con poquito temperamento de poder soportar a otra persona, tenía una forma defensiva hacia las otras personas y tenía muchas cosas muy negativas en mi vida. Entonces cuando ella empieza a decir qué le pasó cuando era pequeña, y quiero decirle que todas las cosas que ella nombraba en ese momento volvían a traer a memoria todos esos momentos difíciles, duros que yo había vivido, y que todo eso era la consecuencia de la persona que yo era en este momento. Entonces yo decía, ¿cómo pude yo vivir eso si yo tenía 4 años, 3 años? ¿Cómo pude yo vivir esas cosas si yo tenía apenas 7 años? ¿Cómo pude yo vivir eso? Esa infidelidad, ¿cómo pude yo vivir ese confrontamiento? ¿Cómo pude vivir ese abuso? O sea, yo pensaba entonces, ¿cómo pude yo vivir si yo soy una persona buena? Pero todo eso me llevó a recordar todos esos momentos difíciles, y yo en ese día entregué todos esos recuerdos al Señor, y todas esas vivencias se las entregué al Señor. Ahora, eso hablando de mí, alguna vez estaba hablando con una mujer que fui a visitar a su casa, y ella me contó una historia muy increíble, muy sorprendente, de mucho valor para mí, porque ella empezó a contarme su vida. Y ella me decía, ella es madre de 5 hijos, y ella empezó a decirme que ella era una ama de casa normal, que ella estaba con sus 5 hijos y su esposo trabajaba, pagaba sus bills, sus renta y todos sus recibos o biles, le decimos aquí en este país. Pero un día el Señor simplemente le dijo, ok, ya vuelvo, más tarde regreso. Y ella le dijo, ok, pero ella se dio cuenta que ella llevaba un maletín. Le dijo, ¿y para qué llevas ese maletín? Ahora vuelvo. Pero ella no se dio cuenta que antes de que ella regresara de hacer las compras en el supermercado, el hombre ya había metido todas sus maletas en el carro. Toda su ropa se la había llevado, y ella no se había dado cuenta, no se percató de esto hasta que él llevó la última maleta. Y, ¿para dónde vas con esa maleta? Ya vuelvo. El punto fue que el hombre nunca más volvió. Nunca más volvió. Ella a los días dijo, ¿será que le pasó algo a mi esposo? ¿Será que le pasó un accidente? ¿Será? Ella pensó todas las cosas, empezó a buscarlo por un lugar, por otro. Y después ella supo por otra persona de que él se fue con alguien más joven que ella. Ella no podía creerlo. Ella me cuenta que ella se paraba en la ventana y duraba horas mirando para un lugar, para el otro, a dónde lo miraba, en qué momento iba a llegar. Ella dice, yo caí en una depresión tan grande que yo ya no sabía si mis hijos comían, si no comían, si iban a la escuela, si no venían. O sea, ella perdió el sentido de su vida. Pero algo que ella me decía que era muy interesante, decía, ella es una mujer, una líder fuerte de un lugar, de una congregación, a ver, ¿cómo se llama eso? De un lugar donde ella era una persona importante y movía las cosas, y la gente, ella le explicaba a la gente qué hacer. Pero la gente, cuando lo veía en esa condición, no podían creer que esa líder fuerte estuviera en esa condición. Entonces ahí la visitaba el amigo, el tío, todo el mundo iba a visitarla y le daba palabras de ánimo. Y así pasaron unos tiempos, pasó 1 año, pasó 2 años, y ella en esa depresión, ella dice que se encerraba en su habitación oscura a llorar y a dormir, a llorar y a dormir. Y se puso delgada, se puso muy diferente como era realmente. Pero ella un día se entró a bañarse y ella se miró al espejo y se miraba en una condición tan terrible y tan lamentable. Dijo, no puedo seguir en esa condición porque yo tengo hijos. Y ella, por el amor a esos hijos, ella empezó a hablarse a sí misma que de dónde le salieron las fuerzas, solo Dios. Y ella empezó a hablarse y no quería como hablar nada con Dios, porque ella incluso sentía que Dios estaba involucrado en el asunto. El punto fue que ella pudo superar, ella tuvo un momento de superación personal, pero después vino alguien más y le habló
le predicó acerca del amor de Jesús. Y ella pudo entender más con claridad cuando ella suavizó un poquito más su corazón, sus sentimientos. Ella abrió un poquito la ventana hacia la voz de Dios, y esa oscuridad donde ella estaba viviendo cobró luz, entró la luz del Evangelio a su vida, entró el Señor y resplandeció esa oscuridad en que ella está viviendo, en el dolor que ella está viviendo. Y ella me dice, yo empecé a caminar, a perdonar, a hacer, que eso fue una cosa tan dolorosa, tan costosa para mi vida, pero yo lo hice. Yo lo empecé a hacer con las fuerzas de donde no las tenía, con la ayuda de alguna persona, de algún líder que la empezaron a visitar, y ella logró el perdón. Me cuenta que después el hombre, después de 2, 3 años, 4 años, volvió a su casa y le dijo que lo perdonara porque no sabe por qué lo había hecho, que no le estaba pidiendo que se reconciliaran, pero que por lo menos le extendiera el perdón, porque él no puede vivir con la culpa de haber dejado a su esposa con sus hijos. Porque quiero que sepa que cuando una persona comete una infidelidad, no la está cometiendo solamente contra su esposo o su pareja, su esposa, sino está cometiendo un acto, un agravio contra sus hijos mismos, contra la familia de su esposa, contra los amigos de ustedes, contra los amigos de todos, contra su misma familia. O sea que no hay solamente un ofendido, sino son muchos ofendidos, muchas familias que son tocadas, y todos, cuando en mi familia han habido separaciones, yo me quedo en shock, me he quedado así como que, plop, ¿por qué pasó esto? Y uno queda choqueadísimo porque uno empieza a pensar, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Y pasan muchos días y uno todavía no puede creer que ha pasado esto. O sea que son muchas personas las que un acontecimiento de esos afecta. ¿Okay? Yo estoy hablando de las relaciones personales y las relaciones sentimentales. Ahora, hemos tenido que escuchar también ese esposo donde tiene una esposa violenta, donde la esposa no lo respeta, donde la esposa le valen las cosas y no lo mira como un hombre que tiene un valor, que Dios lo puso como una cabeza de hogar, sino ella piensa que es el trapero del piso. Y hemos escuchado personas, hombres, debajeado por la esposa, menospreciado por una mujer, hijos que no respetan a sus padres, padres que no respetan a sus hijos, amistades que se han roto porque alguien tomó ventaja de su amistad y se robó de pronto una cantidad de dinero, que ese era de pronto era el plan para comprar un apartamento, una casa, algo valioso, y esa amistad se rompió debido a la consideración a la amistad, ¿cierto? A la lealtad, y se rompió, ¿cierto? Y eso ha formado en nosotros unas profundísimas heridas que a veces uno dice, bueno, yo puedo perdonar, pero es que simplemente no quiero perdonar, no quiero hacerlo. No quiero hacerlo porque él no merece que lo perdone, o ella no merece que lo perdone. ¿Amén? No se merece el perdón de mí. ¿Amén? Pero cuando hablamos de la herida, si fuera una herida superficial, algo sobre nuestra piel, dice, yo estaba mirando en el diccionario popular, decía que la herida es una lesión, una llaga, una rayadura, una raspadura, un corte, un golpe, un traumatismo. Es eso que se puede causar sobre nuestro cuerpo, nuestra piel. Pero si estamos hablando sobre que la herida es adentro de nuestro corazón, en el alma, donde ¿qué podemos hacer ahí? Y si las heridas del cuerpo se sanan con un ungüento, o se sanan con una pastilla el dolor, o se sana tomando un analgésico, dígame qué podemos hacer para que nosotros podamos sentir alivio en el alma. No hay medicina, no existe un tratamiento a seguir para que nosotros podamos sentir alivio en nuestra alma, porque es algo que no es tangible, que no se puede tocar. Es algo que solamente podemos sentir. Por esa razón nosotros necesitamos una ayuda muy especial para que nosotros podamos hacer ese perdón que nosotros anhelamos, porque yo estoy segura de que lo anhelamos. Cuando no podemos salir porque estar metido en una situación de falta de perdón es estar encarcelado,
es estar en un cubo, es estar metido en un pozo, en un hoyo donde no podemos salir. Y de eso se trata el no poder perdonar, el de no poder asimilar esa situación que nos ha hecho una vida difícil. Por eso es importante que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y aprendamos cómo podemos hacer para salir de estos hoyos, de esas cárceles, de esta situación. Entonces yo les decía que una herida en el cuerpo es algo superficial, que el diccionario dice todas estas definiciones como lesión, llaga, rosadura. Pero decía yo también que podemos hacer cuando nuestra alma está herida. Solamente es a través de la gracia, del perdón, de la misericordia, de algo que solo Dios y el Espíritu Santo de Dios puede lograr en nosotros. Y por supuesto, la decisión de nosotros, el poder aceptar ese perdón de Dios para nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, poder extender el perdón. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué dice el diccionario que es perdón? Dice que perdonar es aprender a vivir con este recuerdo. Dice que es aceptar una disculpa, es aceptar una conciliación, ¿cierto? Es aceptar unas palabras de una excusa, unas palabras de excusando lo que pasó. Amén. Y es renunciar a reclamar un castigo. Pero la Biblia dice que perdonar es como anular ese decreto que nosotros hacemos en contra de alguien, porque cuando alguien nos ofende, nosotros creemos que alguien está en deuda conmigo y nosotros queremos un juicio a esa persona, queremos que algo pase con esa persona. O a veces nosotros decimos, lo perdono, pero no lo puedo olvidar. Y uno está esperando que haya una especie de justicia divina o que alguien haga justicia para mí, pero esa justicia no quiere decir algo bueno para la persona. Uno está entre líneas y por allá muy dentro de su corazón esperando que la persona le pase algo extremo, que sufra lo que yo he sufrido, que le pase algo incluso peor de lo que ha pasado conmigo, o que algo que sacie en nosotros como esa necesidad de venganza. Y según nosotros es algo bueno. No, si yo le perdono, no, yo lo perdono, pero no puedo olvidar. Y nosotros estamos esperando en algún momento, seguramente no lo decimos, no lo declaramos, no lo confesamos, pero muy adentro del corazón está ese sentimiento. Pero por eso el Señor ha venido con toda la disposición de vivir cada una de las cosas que los humanos vivimos, porque Él fue humano también, Él vino en carne, para que nosotros miremos el ejemplo de Él y que podamos nosotros hacer las cosas que Él hizo, repetirlas. Y Él nos deja claro cada una de las cosas cómo se hacen, que no es a través de nuestras fuerzas, no es a través de nuestro buen corazón según nosotros, sino es a través del sacrificio que el Señor hizo en la cruz, que nos permite tener el valor, que nos permite tener el poder, el deseo, la intención para poder lograr las cosas que nosotros no podemos hacer. Amén. Entonces a veces nosotros tenemos decretos sobre personas, deseo que le vaya mal, deseo que incluso muera, deseo que sus hijos, y uno echa todas las maldiciones a las personas que nos han herido. Pero imagínese si Dios pensara eso mismo de nosotros. Calcule que el Señor pensara, porque nosotros no somos ningunos buenos hijos con Dios. Nosotros no somos buenos con Dios y nosotros hacemos grandes maldades delante de sus ojos, como para que nosotros pensemos en hacer, en maldecir a alguien. Entonces, también en el libro de Isaías, que nos enseña, si tú no puedes perdonar a tus ofensores, entonces yo permitiré que la gente sepa tus pecados. O sea, si tú no puedes perdonar, entonces yo voy a permitir que la gente sepa tus vergüenzas, las cosas que tú no quieres que nadie sepa. Eso está en el libro de Isaías. Y algún día yo lo leí, que estaba llena de resentimiento con alguien y yo estaba tan enojada, estaba tan molesta y yo quería
decirle cosas negativas y hirientes a una persona, pero yo leí en el libro, cuando abrí la Biblia y leí en Isaías, esa palabra me dejó así de una vez paralizada, que si usted quiere la maldad para alguien, pues entonces el Señor está listo también para permitir que tus cosas sean públicas. Amén. Entonces, vuelvo y retomo este versículo. Si no perdonamos, no somos perdonados. Solo es a través de la cruz que lo vamos a llegar a hacer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, pensar. Algo que también quita en nosotros como ese deseo de venganza es también qué cosas hemos hecho también para lastimar a alguien más. Porque no solamente nosotros hemos sido lastimados y heridos, nosotros también con nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras palabras hemos herido, hemos dañado, hemos maltratado a mucha gente. A veces yo encuentro personas que dicen, yo soy muy directa y a mí me gusta decir las cosas claras, pero quiero decirle que a veces ser directo es ser imprudente, porque el ser directo y no poner, o hay gente que dice, yo no tengo filtro en la boca, pero es importante ponerse el filtro, porque no tener como ese cuidado, el no tener filtro es no tener cuidado de hablar, porque eso uno tiene que ser sabio, porque incluso uno puede regañar a una persona y dejarlo tranquilo, dejarlo así como, o creo que si estoy haciendo algo mal, pero hay personas que dicen las cosas de una manera que es inaceptable, es inaceptable. Entonces, cuando uno dice, yo digo las cosas directamente y como son, yo lo llamo una persona imprudente. Cuando dice que no tengo filtro, yo lo llamo imprudente. Entonces hay que tener ese filtro que dice la gente. Y la prudencia que habla la Biblia para cuando nosotros nos dirigimos a alguien, cuando estamos incluso exhortando a alguien, regañando a alguien, incluso hacerlo con todo el cuidado porque la persona se merece un respeto, la persona se merece un cuidado especial de Dios, porque Dios tiene ese cuidado con nosotros, Dios tiene ese respeto hacia nosotros. Dios siempre se toma el cuidado de aunque Él nos está exhortando, de que nosotros quedemos bien. Y a veces nosotros no tenemos esa actitud hacia la gente. Entonces nosotros tenemos que también darnos cuenta de cuántas veces hemos herido y lastimado, para también poder ir a hacer una restitución a la gente, a las personas, de lo que nosotros necesitamos que reparar en la gente, de lo que nosotros necesitamos que la gente entienda por qué fue las cosas, pero que nosotros tenemos un corazón arrepentido y podemos también cambiar las cosas y también podemos pedir perdón y también podemos ir a abrazar y también podemos decir lo siento mucho. Claro, ahora yo entiendo que muchas actitudes es igual a todo esto que estoy leyendo, que estoy diciendo, que ha sido causa de que alguien más hizo cosas negativas con nosotros, ¿sí? Ahora menciono algunos actos. Ha habido actos de violencia doméstica, de violencia sexual, ha habido abuso de nuestros padres hacia nosotros, que incluso tuvimos que ser padres de nuestros hermanos y nuestros padres pues ignorantemente cometieron el error y eso ha dañado y marcado la vida de todos, de muchos y la mía en otras partes. Amén. Como dije ahorita, abuso de amigos que tomaron seguramente dinero, traicionaron nuestra confianza, nuestros secretos. Le dijimos algo muy en secreto y ellos salieron muy campantes a divulgar nuestros secretos y eso es algo que duele, que es imperdonable según nosotros. Pero qué bonito que nosotros hoy entendamos que a través de reconocer al Señor, a través de conocer su amor, nosotros podemos ser libres de todo. Por eso yo no sé si dije el título de nuestra enseñanza, pero se dice que, o mi título es El perdón trae libertad. Perdón trae libertad. Y yo lo digo porque lo he vivido, porque lo he practicado, porque en este punto de mi vida Dios me ha liberado de todo rencor, de toda ira, de toda contienda, de todo mal recuerdo. En mi vida ya no hay ese tipo de cosas. Y siento mucha libertad en poder decir te perdono, siento mucha libertad en decir tranquilo, no te preocupes, no fue nada. ¿Ya? Y no quiere decir que no me moleste, claro, me molestan cosas, me irritan cosas, pero
no hay ninguna explosión para poder justificar mis sentimientos. Entonces vamos a decir qué podemos hacer para aprender a perdonar. Entonces, primero es reconocer que tengo una condición. Entonces, ¿cómo se hace para reconocer eso? Es pensar así voy a practicar lo que me enseñó esa joven ese día. Vamos a pensar en aquellas cosas y aquellas personas que me lastimaron. Entonces, llámese papá, mamá, hermanos, tíos, tías, que hicieron cualquier cosa contra mí, violencia, abuso físico, abuso sexual. Mis amigos me traicionaron, me robaron, mi esposo fue infiel, mi jefe es abusivo conmigo, no me trata bien, me humilla. Todas esas personas, tengo un hijo que no me respeta y me trae dolor. Todas esas personas, todos esos hechos, vamos a pensar en todo. Incluso a veces uno cuando está pensando se le sale una lágrima, uno siente como un calor porque uno no se siente cómodo porque está pensando en eso, hasta uno tiembla de pensar en todas esas cosas del pasado, pero usted puede pensarlo y reconocer que tiene una condición en sus sentimientos y en sus emociones. Eso, incluso en este tiempo que el Señor me ha permitido aprender algunas cosas, eso trae incluso enfermedades emocionales, trae condiciones mentales. Incluso si usted lee en las redes sociales, ahora se ha descubierto que mucha causa de cáncer, mucha causa de enfermedades mentales es a causa del dolor, a causa del resentimiento, de la ira, porque la Biblia enseña que tener un corazón lleno de odio y de rencor es tener un corazón con raíces de amargura. Y usted sabe que cuando un árbol se sostenga es porque tiene raíces arraigadas al piso que están muchos metros hacia abajo del piso. Y cuando la Biblia dice que nosotros tenemos raíces de amargura, es porque nuestro corazón está cubierto de malos sentimientos. Tenemos raíces de dolor y de amargura. Entonces, es poder reconocer delante de Dios que nosotros tenemos esas raíces, que tenemos ese corazón lastimado en la cantidad o en el grado que usted sabe que lo tiene lastimado. Que usted puede decir hoy, no voy a perdonar, no quiero, y usted se niega totalmente a hacerlo y se le respeta totalmente porque en algún momento uno se ha sentido así. Pero así como hizo esta mujer que le digo yo, que ella abrió una pequeña puertecita, una pequeña luz de su ventana, de su corazón o de la puerta de su corazón para que Dios entrara con su luz, que lo hagamos en este día. Que vayamos y ya en este momento voy a orar y a medida que vamos orando yo le voy a enseñar cómo se hace para perdonar. Y primeramente vamos a cerrar los ojos y vamos a empezar a pensar en esas personas, en todos esos hechos que pasaron, en esos momentos duros, en esos momentos difíciles que pasaron. Y yo empezaba a pensar en mi niñez, cuando estos jovencitos se reían porque yo no llevaba una ropa bonita, cuando yo no iba bien vestida a la escuela y yo era motivo de risa para mis amigos. Y eso es algo que yo pensaba y me dolía profundamente. Yo decía, ¿cómo no me cuidaron? ¿Cómo no me compraron una ropa mejor? Esa profesora que no me quería, que siempre hacía comentarios despectivos sobre mí y todos se burlaban de mí, eso me ocasionaba tantísimo dolor y yo me sentía tan despreciada, tan dolida. Y cuando fui creciendo y yo tuve que ser como la defensa de muchos niños más pequeños, de mis primos, de mis hermanos, y yo tenía que defenderlos, y yo aprendí a ser una mujer que se defendía, una mujer que siempre estaba a la defensiva. Y puedes recordar esas cosas, ir caminando. Seguramente sufriste en tu infancia una violencia física, un abuso sexual. Y yo decía, y podemos decir, ¿cómo pudo pasar eso conmigo si yo simplemente era una niña? ¿Cómo nadie me cuidó? ¿Cómo nadie estuvo pendiente de mí? Y es algo que yo le tuve que entregar al Señor, todas esas cargas, todos esos hechos que pasaron en mi vida que hicieron que yo fuera tan dura. Después, más adelante, que vamos creciendo, no encontramos como alguien que nos cuide, encontramos abuso de la gente, porque sí hemos recibido
maltrato y abusos ha sido de las personas que nosotros hemos más querido, de nuestras familias, de nuestros amigos. Lamentablemente así es. Y yo empezaba a recordar, y yo también pienso que usted tiene que recordar, pero lo que quiero que hoy tomémonos de la mano del Señor todos y empecemos a caminar sobre esos cuadros, sobre esos momentos difíciles. Reconozcamos que tenemos una condición en el corazón, que tenemos un dolor, que tenemos una yayay, que tenemos una espina muy grande en el corazón y que ahí está y nos duele. Y seguramente tenemos ahí una infección porque no podemos sacar eso afuera de nuestro corazón y no queremos incluso, pero queremos sobrepasar todas estas ofensas. Señor, yo te pido hoy que tú nos ayudes a todos, ayúdalos, Padre, ayuda a cada persona que está haciendo esta oración, todos los que están escuchando, Señor. Queremos caminar contigo y recordar esos momentos, ese momento donde mi esposo me abandonó, donde me tuve que quedar sola, sin que nadie ayudara a pagar mis cuentas, sola con mis hijos, donde no había comida, sola cuando yo no tenía quien me ayudara, y solo tú tuviste misericordia de mi vida. Quiero que pienses en esos momentos cuando estabas en tu oficina y se levantó tu jefe y te ha humillado delante de todo el mundo y dijo palabras donde te hicieron sentir despreciada, rechazada. Señor, perdona a cada una de esas personas, pero yo te pido que ese perdón sea extendido a mí primeramente, Señor, para que yo lo pueda extender a ellos, Señor. Dame perdón, Señor, para cada una de esas personas en mi juventud, en mi niñez, en mi pasado, incluso en mi presente, Señor. Ayúdame a perdonar a cada uno de ellos, Señor, todos esos momentos difíciles, todos esos momentos de tristeza, de dolor, Señor. Yo los quiero depositar hoy allá en esa cruz, ponerlos allá en ese sacrificio, clavarlos en la cruz, Señor. Quiero ir a ese momento y poner ese recuerdo clavado en la cruz, Señor, y que tú lo lleves en ese sacrificio que hiciste por mí, Jesús. Dame perdón, Señor, para mí mismo, Jesús, cuando he sido injusto, cuando he castigado a mi hijo injustamente, cuando seguramente he acusado a alguien injustamente, Señor, cuando he cometido seguramente adulterio, cuando he cometido seguramente infidelidad a mi pareja. Perdóname, porque también he lastimado y herido, Señor. Yo te pido que ese sacrificio que tú hiciste, Señor, lave mi vida hoy, Señor Jesús. Lave nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente. Que tu sangre, Señor, que fue vertida en la cruz del Calvario, hoy, Señor, lave mis pecados. Limpia mi mente, limpia mi corazón. Limpia, Señor, todo lo que yo puedo sentir en mi corazón, todo lo que me duele, todo lo que me afecta, todo lo que hace, Señor, esa separación contigo, Jesús. Hoy llévame a perdonar, Señor, permíteme perdonar, levantarme de este lugar, de esta silla, de este lugar, levantarme, Señor, con una actitud de perdón, sabiendo que si yo no perdono, Señor, a los que me han ofendido, tú tampoco lo harás conmigo, Dios. Que tú diste el mayor ejemplo de perdón cuando estabas muriendo. Tú pudiste haber dicho, Señor, que caiga un rayo y los mate a todos, pero eso no fue tu corazón, Dios. Tu corazón fue perdónalos porque no saben lo que hacen, Dios. Tu corazón fue amarnos y darnos un ejemplo de amor y perdón. Y tú, Señor, incluso bendijiste, Señor, a tus enemigos. Entregaste tus enemigos a tu Padre, Señor, en una actitud de obediencia, de perdón, Señor amado. Hoy en esta mañana te doy gracias por esta palabra, Señor, por este tiempo donde tú me enseñas que es importante, Señor, renunciar. Y yo quiero que hagas esta oración de renuncia. Renuncio a todo pasado de dolor, renuncio a toda tristeza, renuncio a todo dolor, renuncio a todo lo que mi mente inunda, mi corazón y mi mente de odio, de ira, de resentimiento. Y yo entrego todos estos sentimientos en esta tarde a ti, Señor Jesús. Y te pido que los transformes en amor, en gozo, en paciencia.
que si mañana me acuerdo nuevamente a sentir este dolor, tú nuevamente me vuelvas a dar el sentido de perdonar, que me vuelvas a repetir esas palabras de perdonar, Señor. Que tu presencia obre en mi vida a través de tu amor. Que tu presencia obre en mi corazón a través de tu palabra. Que tu presencia obre en mi vida a través de yo relacionarme contigo cada día, Señor, en un tiempo de oración, en un tiempo de lectura de la Biblia, Señor. Que esa palabra no llegue vacía a mi corazón, sino que cobre fruto en mi vida, Señor. Ayúdame a perdonar lo imperdonable, a amar al que no me ama, a bendecir al que me maldice, Señor, a extender el perdón a todos aquellos, Señor, que son mis enemigos, a todos aquellos y cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Gracias por este tiempo, gracias por esta hora, Jesús. Todos aquellos que en algún momento van a hacer una oración de fe. Hoy le quiero enseñar una oración que es sencilla, fácil, pero que va a impactar tu vida y tus generaciones futuras. Y puedes repetir: Señor Jesús, te entrego mi vida, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando tú me llames a tu presencia, tú lo recuerdes. Esté ahí ese nombre, Señor. Y que esta enseñanza hoy me dé, Señor, un ejemplo a seguir de perdón, de amor y de bendición hacia mis enemigos. Hoy te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, damos por terminado este tiempo en esta tarde de domingo. Deseo que ustedes hayan sido muy bendecidos con esta enseñanza. Y yo sí estoy muy agradecida porque Dios me habló, me ha hablado, siento mi corazón liviano, siento una gran bendición esta tarde. Así que deseo que sean muy bendecidos y Dios los bendiga.